El avión de entrenamiento mexicano que salió a cazar submarinos. En la Segunda Guerra Mundial, México no tenía una enorme flota de bombarderos, no tenía portaaviones, no tenía una fuerza aérea comparable a la de las grandes potencias, pero cuando los submarinos alemanes empezaron a hundir petroleros mexicanos en el Golfo de México, el país tuvo que mirar hacia el cielo y hacer una pregunta incómoda. ¿Con qué se defiende una costa enorme cuando no tiene suficientes aviones de combate modernos? La respuesta no fue un caza famoso, no fue un bombardero pesado, fue un avión que muchos pilotos conocían como una escuela con alas, el North American AT-6 Texan, un entrenador avanzado, simple, duro, ruidoso y aparentemente ordinario, un avión pensado para enseñar a volar, no para cambiar el curso de una guerra, y sin embargo, en manos mexicanas, terminó haciendo algo que pocos esperarían de una máquina de entrenamiento: patrullar el mar, proteger convoyes, buscar submarinos y atacar a un enemigo que podía desaparecer bajo el agua. Esta no es la historia de un avión invencible, es la historia de una herramienta práctica, fabricada para formar pilotos, que terminó convertida en arma de emergencia. Y también es la historia de cómo México, con recursos limitados, entró en una guerra mundial usando lo que tenía a mano. Para entender por qué el Texan llegó a ese papel, primero hay que olvidar la idea de que todos los aviones importantes de la guerra fueron máquinas veloces, elegantes y llenas de armas. Muchos de los aviones que sostuvieron el esfuerzo bélico no estaban en los titulares, no aparecían derribando cazas enemigos todos los días, no eran protagonistas de grandes duelos sobre Europa, pero sin ellos, los pilotos no habrían llegado vivos a esos combates. El AT-6 nació para eso, era el escalón intermedio entre los entrenadores básicos y los aviones de combate reales. Un joven piloto podía aprender a despegar y aterrizar en aviones más sencillos, pero antes de subirse a un caza de verdad, necesitaba algo más serio, necesitaba una máquina con más peso, más potencia, más velocidad y más carácter. Un avión que castigara los errores, pero que no matara al alumno por cualquier descuido. El Texan ocupaba exactamente ese espacio. Tenía un motor radial de alrededor de 600 caballos. Podía superar los 300 kilómetros por hora. Su autonomía, según la versión y la carga, podía acercarse a los 1000 kilómetros. No era un avión lento para un alumno. Tampoco era una bestia imposible de dominar. Era justo lo bastante exigente para preparar a un piloto para máquinas más peligrosas. Por eso miles de aviadores aprendieron con él antes de pasar a cazas, bombarderos o aviones navales. En Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña y en muchos otros países, el Texan se volvió una presencia cotidiana. En algunos lugares lo llamaban Harvard, en otros Texan, pero la idea era la misma. Un avión de escuela que olía a aceite caliente, metal, lona, gasolina de aviación y miedo de principiante. El alumno que entraba en su cabina no estaba subiendo a un juguete, estaba dando el primer paso hacia la aviación militar real. Y por eso el Texan fue producido en cantidades enormes. Durante la guerra y los años cercanos al conflicto, se fabricaron más de 15.000 ejemplares, contando sus variantes principales. Fue uno de esos aviones que aparecieron en casi todas partes. Su éxito no estaba en una característica espectacular, estaba en el equilibrio. Era resistente, era relativamente fácil de mantener, podía operar desde pistas simples, sus mandos eran firmes pero claros, y para países que no podían permitirse una aviación de lujo, eso valía muchísimo. México fue uno de esos países. A principios de los años 40, la Fuerza Aérea Mexicana estaba en un proceso de modernización, pero no era una fuerza gigantesca. El país tenía pilotos capaces, bases, escuelas y voluntad de crecer. Pero una guerra mundial no espera que todos estén listos, y la guerra llegó a México por el mar. Durante 1942, los submarinos alemanes operaban en el Atlántico y el Caribe buscando cortar rutas de combustible, comercio y suministros. Para México, el petróleo no era un detalle, era una parte central de su economía y de su importancia estratégica. Los buques petroleros mexicanos navegaban por zonas peligrosas, y pronto empezaron los ataques. El hundimiento del Potrero del Llano y después del Faja de Oro provocó una reacción que ya no podía evitarse. México declaró la guerra a las potencias del eje en mayo de 1942. La guerra ya no era una noticia lejana, estaba en el Golfo, estaba en las rutas marítimas, estaba en los puertos y estaba en el miedo de que otro buque mexicano desapareciera bajo el agua. El problema era claro: un submarino no se derrota solo con discursos. Hay que encontrarlo, y encontrar un submarino en el mar es una de las tareas más difíciles de la guerra.
Un avión de patrulla ideal debía tener gran autonomía, buen equipo de navegación, capacidad para llevar cargas antisubmarinas y espacio para observadores. México no tenía grandes cantidades de ese tipo de aviones. Lo que sí tenía y podía recibir en mayor número eran entrenadores avanzados, entre ellos el AT-6. Sobre el papel no parecía la herramienta perfecta para la guerra antisubmarina. Tenía 2 tripulantes, no era un hidroavión, no podía quedarse sobre el océano durante medio día, no llevaba una carga enorme y no había nacido para perseguir sombras bajo el agua. Pero en una guerra real, lo perfecto casi nunca llega a tiempo. Lo que cuenta es lo disponible, y el Texan tenía varias virtudes que de pronto se volvieron valiosas. Podía despegar desde bases costeras, podía patrullar zonas cercanas, podía entrenar pilotos y al mismo tiempo servir como avión armado. Podía llevar bombas ligeras o cargas pequeñas, y era lo bastante robusto para soportar muchas horas de uso en condiciones duras. Así, el avión de escuela empezó a mirar hacia el mar. Los AT-6 mexicanos fueron usados para patrullas costeras y vigilancia marítima. No eran cazadores perfectos de submarinos, eran ojos en el cielo, y en la guerra antisubmarina, un par de ojos podía hacer la diferencia entre un convoy seguro y una tragedia. La misión era tensa. El piloto y el observador podían pasar largos tramos mirando una superficie que parecía vacía, mar, más mar, olas, reflejos, manchas oscuras que tal vez eran nubes sobre el agua, tal vez petróleo, tal vez nada, y de pronto una línea, una estela, una sombra, un tubo metálico asomando unos segundos antes de desaparecer. El enemigo no venía con bandera levantada, el submarino aparecía poco, atacaba rápido y se ocultaba. Por eso incluso un avión modesto podía obligarlo a sumergirse, interrumpir su ataque o marcar su posición para otras fuerzas. El Texan no tenía que parecer un gran bombardero para ser útil, tenía que estar allí, tenía que ver primero, tenía que reaccionar. Y uno de los episodios más citados de esa etapa ocurrió el 5 de julio de 1942. Ese día, un AT-6 mexicano atacó al submarino alemán U-129. Las fuentes mexicanas lo presentan como una acción de patrulla en la que el avión logró causar daños menores. No fue el hundimiento espectacular de un submarino, no fue una escena de cine con una explosión enorme y el enemigo partido en dos. Fue algo más realista y quizá por eso más importante. Un avión de entrenamiento, adaptado a una misión de guerra, encontró y atacó a una amenaza submarina en aguas donde México necesitaba demostrar que no estaba indefenso. La diferencia importa. Si se exagera, la historia se vuelve falsa, pero si se mira con cuidado, sigue siendo fuerte. Porque el valor del episodio no está en convertir al Texan en un destructor de submarinos, está en mostrar hasta dónde podía llegar una máquina cuando un país la empujaba más allá de su papel original. Para un piloto mexicano, subir a ese avión no significaba solo practicar maniobras, significaba entrar en una guerra que había tocado directamente al país, significaba vigilar rutas de petróleo, significaba proteger barcos, significaba mirar al Golfo de México sabiendo que debajo de esa superficie podía haber un enemigo invisible, y el AT-6, con toda su sencillez, se convirtió en parte de esa defensa. Aquí aparece una de las claves de la historia. El Texan no era valioso porque fuera superior a todos, era valioso porque podía hacer muchas cosas suficientemente bien. En aviación militar, eso a veces importa más que una sola cualidad extrema. Un avión muy rápido puede ser inútil si exige pistas perfectas y mantenimiento complejo. Un bombardero poderoso puede ser inútil si no hay repuestos. Un caza moderno puede quedarse en tierra si no hay pilotos entrenados para usarlo. El Texan resolvía otro problema. Creaba pilotos, y además podía servir como avión ligero de apoyo, patrulla, enlace o vigilancia. No era glamuroso, era práctico, y para una fuerza aérea en expansión, lo práctico puede ser decisivo. Por eso el AT-6 se extendió tanto por América Latina. México no fue un caso aislado. Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y otros países usaron Texan o variantes relacionadas durante años. Algunos los emplearon como entrenadores, otros los adaptaron para vigilancia, ataque ligero o tareas de apoyo. En varias fuerzas aéreas, el Texan fue una de las primeras máquinas realmente serias que tocaban los pilotos antes de pasar a aviones más pesados. Era una especie de idioma común de la aviación militar del continente. Un piloto podía no llegar nunca a un caza de última generación, pero era muy probable que conociera el sonido grave de un Texan, y ese sonido se quedó durante décadas en bases aéreas de toda la región. Aquí conviene aclarar algo importante.
Cuando hablamos de este Texan, hablamos del avión clásico de la Segunda Guerra Mundial y de sus variantes de esa época, no del Texan 2 moderno, que es otra máquina, de otra generación, con otro diseño y otra tecnología. Comparten un nombre que puede confundir, pero no son el mismo avión. El protagonista de esta historia es el viejo entrenador de motor radial, alas rectas y cabina en tándem, el avión que parecía una escuela volante, pero que en muchos países terminó haciendo trabajos mucho más duros. Y esa diferencia importa, porque en América Latina la vida de un avión no siempre fue igual que en las grandes potencias. En Estados Unidos o Gran Bretaña, una máquina podía ser reemplazada cuando parecía una generación mejor, pero en países con presupuestos más limitados, una aeronave útil podía seguir volando durante décadas, se reparaba, se modificaba, se adaptaba a nuevas tareas. Si ya no servía como avión de primera línea, servía para entrenar. Si ya no era suficiente para combate moderno, podía patrullar. Si no podía enfrentar a un caza rápido, podía apoyar tropas, vigilar fronteras o formar pilotos jóvenes. El Texan encajaba perfectamente en esa realidad. No era una solución perfecta, era una solución posible. Y muchas veces, en la historia militar, lo posible pesa más que lo ideal. Un país puede soñar con una flota llena de cazas modernos, pero si no puede mantenerlos, entrenar suficientes pilotos o pagar sus repuestos, esos cazas se convierten en piezas de museo antes de tiempo. El AT-6 ofrecía otra cosa. Ofrecía continuidad, permitía que una fuerza aérea mantuviera horas de vuelo, permitía que los pilotos acumularan experiencia, permitía que los mecánicos aprendieran a cuidar motores, trenes de aterrizaje, sistemas eléctricos y estructuras metálicas, y permitía que una institución aérea no dependiera solo de unas pocas máquinas caras. Por eso no debe verse como un simple avión menor. En muchos países, el Texan fue una base silenciosa, sí, pero sin esa base, los aviones más famosos habrían tenido menos pilotos preparados detrás. También había un componente psicológico. Para un alumno, el Texan imponía respeto. Su motor radial vibraba de una forma que no se parecía a los entrenadores más pequeños. La cabina era más seria, la velocidad era mayor. El avión tenía suficiente peso para recordar que la aviación militar no perdona la distracción. No era una máquina diseñada para asustar al enemigo, pero sí podía asustar al alumno descuidado. Y eso era parte de su valor. Un piloto que aprendía a dominar un Texan llegaba mejor preparado al siguiente escalón. Sabía escuchar el motor, sabía sentir la pista, sabía corregir una aproximación mala antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que un avión militar no se vuela solo con entusiasmo, se vuela con disciplina. En ese sentido, el Texan no solo enseñaba maniobras, enseñaba carácter. Y cuando México lo usó en patrullas costeras, esa formación se convirtió en algo mucho más concreto. El mismo avión que podía corregir errores de un alumno también podía llevar a un piloto sobre el mar, con la responsabilidad de encontrar algo que casi no quería ser encontrado. Esa doble vida lo hace interesante, porque no fue diseñado como héroe, pero la guerra lo puso en situaciones donde una máquina sencilla tenía que actuar como si fuera mucho más que eso. Para entender por qué duró tanto, hay que mirar su construcción. El fuselaje era convencional, pero sólido. El tren de aterrizaje era resistente. La cabina permitía instructor y alumno. El motor radial era ruidoso, fuerte y relativamente conocido por los mecánicos. Las alas no estaban pensadas para acrobacias extremas de combate moderno, pero sí para soportar el abuso de alumnos, aterrizajes duros y operación constante. Un entrenador tiene una vida difícil. Un caza de combate puede volar misiones peligrosas, pero lo pilotan hombres ya formados. Un entrenador, en cambio, vive rodeado de errores, aterrizajes demasiado bruscos, virajes mal calculados, motores forzados, maniobras repetidas una y otra vez. El Texan sobrevivía a eso, y por eso los países lo conservaron. En México, el avión se volvió una pieza importante durante más de una generación, no solo por la guerra, también por lo que vino después. Los AT-6 siguieron formando pilotos y sirviendo en distintas tareas durante muchos años. Según datos oficiales mexicanos, el país llegó a operar más de 130 ejemplares, y la última etapa de servicio se extendió hasta principios de los años 80. Eso significa que una máquina nacida en la época de la Segunda Guerra Mundial siguió siendo útil en un mundo donde ya volaban reactores supersónicos. Ahí está la paradoja. El Texan nunca fue el avión más avanzado, pero fue uno de los más difíciles de reemplazar, no porque fuera perfecto, sino porque hacía su trabajo sin exigir demasiado. Un país podía usarlo para entrenar, podía armarlo de forma limitada, podía mantenerlo con recursos razonables. Podía repararlo, podía enseñarle a un piloto lo que significaba manejar una máquina militar de verdad.
y si la situación lo obligaba, podía mandarlo mirar el mar en busca de submarinos. Para México, esta historia tiene además un significado especial. Cuando se habla de la participación mexicana en la Segunda Guerra Mundial, casi siempre aparece el Escuadrón 201 y sus P-47 Thunderbolt en el Pacífico. Y con razón, esa unidad merece ser recordada. Pero la Guerra Mexicana no empezó en Filipinas. Empezó antes, en el Atlántico y el Golfo, con barcos hundidos, rutas amenazadas y patrullas costeras. Antes de que los Thunderbolt mexicanos atacaran objetivos japoneses, otros pilotos miraban el mar buscando submarinos alemanes, y allí aparece el AT-6, no como símbolo principal de la guerra mexicana, sino como una pieza menos conocida de esa defensa. Una pieza pequeña, pero real. El Texan no cambió solo la historia de México, cambió la forma en que muchas fuerzas aéreas latinoamericanas crecieron. Durante décadas fue un puente entre la aviación básica y la aviación de combate. Fue escuela, fue herramienta, fue patrulla, fue avión armado cuando no había otra cosa mejor, y también fue una lección de humildad para cualquiera que piense que la historia militar pertenece solo a las máquinas más famosas. A veces, el avión que más importa no es el que aparece en los carteles de propaganda, es el que permite que todo lo demás funcione, el que forma pilotos, el que vuela todos los días, el que despega aunque no sea perfecto, el que se adapta cuando la guerra exige más de lo que prometía el manual. El AT-6 Texan fue exactamente eso, un avión nacido para enseñar, un avión convertido en patrullero, un avión que en México dejó de ser solo una escuela con alas y terminó mirando al Golfo de México como si fuera un campo de batalla. Y quizá esa sea la parte más interesante de su historia. No necesitó ser legendario para ser importante, no necesitó ser moderno para durar, no necesitó ser un gran cazador de submarinos para participar en una guerra submarina, solo necesitó estar disponible, ser confiable y tener pilotos dispuestos a llevarlo más lejos de lo previsto. Por eso, el Texan merece un lugar en la historia de la aviación latinoamericana, porque detrás de su aspecto sencillo hay una verdad que se repite una y otra vez en la guerra. Las máquinas más famosas ganan titulares, pero las máquinas útiles sostienen países enteros. Si te gustan estas historias de aviones que parecen secundarios, pero terminaron haciendo mucho más de lo que se esperaba, suscríbete al canal. Aquí seguiremos rescatando esas máquinas que no siempre fueron las más espectaculares, pero que sí dejaron una huella real en la historia.